todos. Como ven, ya vienen los días navideños. Cambié el mandil por este lindo suéter, porque les traigo unos riquísimos antojitos. Y vamos a empezar con unos tamales de pollo en salsa verde. ¿Qué les parece si empezamos? Síganme. Aquí tengo listos los ingredientes para empezar a hacer los tamales de pollo. Vamos a empezar con bicarbonato de sodio, que es baking soda. También el polvo de hornear, que también es baking powder. Esta es la maseca especial para hacer los tamales. Son 4 copas. Aquí también voy a usar 2 pechugas, el aceite, manteca y también sal, las hojas para envolver los tamales. Y aquí tengo para hacer una salsita extra para ponerle arriba de los tamales. Estos tomatitos no en cualquier lugar los encuentran, pero lo pueden encontrar en las tiendas, en los supermercados más grandes. Se llama lo mismo, tomatillos. Son chiles de árbol. A veces tampoco no los encuentran, pero pueden usar del más delgadito. Por aquí tengo 2 tomates y por aquí tengo cebolla. Y también tengo ajos. Por acá tengo la salsa que voy a guisar la pechuga. Si ustedes no encuentran estos en la tienda, compren de los grandes, más o menos como de 8 a 10. Aquí yo tengo 6 chiles, pero ustedes le pueden agregar los chiles que ustedes quieran porque puede picar o a veces no pica. Por acá tengo el caldo de pollo que también lo voy a usar para la pechuga. Y ahora sí, vamos a empezar a cocer la pechuga. Ya tengo la olla calentando con agua para poner a cocer el pollo. Ahora vamos a picar los tomates. Los voy a rebanar, no picados. Y también la cebolla, para cuando se esté cociendo la pechuga, le voy a agregar tomate y cebolla y el ajo. Aquí ya tengo el agua hirviendo, le vamos a agregar las pechugas. Y también la dejé en una temperatura en el 7. Y le voy a agregar una cucharada de sal. Y lo vamos a dejar que se cueza por unos minutos y lo vamos a tapar. Por este lado ya tengo la cacerola para poner la salsa. Se lo vamos a prender en el número 8. Le voy a agregar los tomates, que aquí tiene una copa de agua. Eso es para la salsa, para la pechuga. También le voy a agregar 2 dientes de ajo. Lo vamos a dejar ahí para que se cueza. Mientras se cuece el pollo y la salsa, vamos a mixtear la maseca y la vamos a preparar. Aquí yo tengo 4 copas de maseca. La vamos a agregar al traste. También vamos a agregarle una cucharada polvo para hornear. También vamos a agregarle una cucharada de baking soda. Aquí ya tengo la cucharada. Vamos a agregarle también a la masa una cucharada de sal. Y yo les recomiendo que la batan con como 3 minutos. Tiene que estar bien batido. Si no tienen un batidor, también lo pueden hacer con la cuchara, para allá y para acá. De todas las maneras se puede batir. Por 3 minutos, que no se les olvide, tiene que estar bien mixteado. Antes de amasar la masa, regresamos con las pechugas. Y le vamos a agregar una cucharada
de polvo de caldo de pollo. Y también vamos a ponerle tomate, cebolla y el ajo. Y lo vamos a dejar aproximadamente de 10 a 12 minutos. Y aquí la salsa ya está listo, ya le voy a apagar. Esa salsa es para cocinar la pechuga. Lo cambié a una cacerola más grande. Le voy a agregar otras 4 copas de agua y la vamos a tapar. También les quería explicar que la salsa se coció en 8 a 10 minutos. Estuvo lista. Aquí voy a poner la salsita que va a acompañar a los tamales cuando ya estén listos. La vamos a dejar a una temperatura de 7 y regresamos en un momentito. Ya pasaron 10 minutos, ya está la salsita, la acompañante para los tamales. La vamos a apagar. Y aquí ya están las pechugas también. Vamos a colar el caldito porque eso es lo que vamos a usar. Ya está, suavecita, mira. Nos la llevamos. Aquí la vamos a colar, que no lleve ningún tomate ni cebolla ni nada de lo que le pusimos. 4 copas. Aquí ya tengo 4 copas de caldo. El caldo que les enseñé lo voy a usar para mixtear la masa. Que no esté caliente ni tampoco que esté frío. Y vamos a ir añadiéndolo poco a poco. Y vamos a utilizar solamente lo necesario, pero vamos a empezar con 4 copas. Y también vamos a agregarle la manteca. También les quería decir que si no les gusta la manteca, también pueden usar aceite. Yo lo he hecho de aceite y lo he hecho de manteca. La manteca le da un buen sabor y los hace más suavecitos. Vamos a agregarle la manteca. Poco a poco le vamos a ir agregando. Aquí es una copa y media. Tiene que tener una textura muy suave para que quede muy bien en la hoja. Vamos a seguir poniendo todo. Si ustedes quieren hacer más tamales, también pueden hacer lo doble de esto y también agregarle los doble ingredientes. Aquí le falta más caldo. Si no pueden menearlo con esta, también pueden usar las manos. Yo ahorita voy a usar las manos para que quede bien amasadito. Yo la amasé por 4 minutos con la mano. Y así tiene que quedar. Aguadita, no tan dura, que se vea para que quede bien en la hoja. Y yo aquí me llevé 2 copas y media de caldo. El resto me sobró porque ya tengo la textura que yo quiero llegar. Y así quedó. Tengo la pechuga, la voy a desmenuzar. La voy a hacer en pedacitos bien pequeñitos. Tal vez se puede llevar toda la pechuga o tal vez no. No se preocupen, pero sí tiene que ir así. Y también voy a moler la salsa. Ya está terminado, ya lo desmenucé bien, así tiene que quedar. Ahora el paso segundo, vamos a moler la salsa.
Le vamos a agregar un poquito de sal, la sal al gusto. Y ahora sí lo vamos a moler. Mientras está moliendo tengo la cacerola caliente tengo la cacerola caliente para ponerle al aceite. La cantidad de agua fue una copita de agua. No, fue como una y media. Una y media, no le saqué nada, así está bien. Ahora lo vamos a moler. Se molió en 20 segundos, así tiene que verse remolidito. Y ahora sí lo llevamos a guisar. Como les dije que ya tengo la cacerola caliente, entonces le vamos a agregar un poquito de aceite. En este caso no lleva mucho aceite. Le vamos a agregar cebolla, nada más que se dore un poquito. Y ahora va la salsa. Que hierva unos 2 minutos y ya le ponemos el pollo. Así tiene que verse. Aquí ya está hirviendo por 2 minutos. Yo lo tenía en el 8, temperatura 8. Le voy a bajar un poquito. Ahora sí le voy a agregar el pollo. Tiene que quedar espesito. Y si ustedes no le quieren poner la cebolla al tamal, también se lo podemos quitar. A mí no me gusta con la cebolla. Ahorita se la vamos a quitar. Y que hierva otros 2 minutos y ya está listo. Aquí ya pasaron 2 minutos. Ya está listo para ponerlos en la masa. El segundo paso es que se enfríe un poquito. Y ahora sí hacer los tamales. Lo vamos a llevar para acá. Un paso muy importante, tenemos que lavar muy bien las hojas. Estas hojas no sé cuántas se vayan a llevar, pero el primer paso vamos a ponerlas en agua caliente por unos 5 minutos, pero que esté bien caliente el agua, y después las vamos a lavar. Mientras está enfriando el pollo, vamos a dejarlas ahí un ratito y regresamos. Aquí ya están limpias las hojas. Yo le tiré el agua, le puse más agua caliente y más nueva. Y tenía mucha basura, entonces tienen que ir bien limpiecitas. De aquí las vamos a llevar aquí para empezar a hacer el tamal. Les voy a enseñar de 2 maneras. Una la vamos a hacer con la cuchara. Esa es al gusto de ustedes, si lo quieren delgaditos, los quieren gruesos. Al gusto de cada quien. A mí me gustan delgaditos, así. Y ahora le vamos a poner el pollo. El pollo también es al gusto, si lo quieren con mucho pollo o con poco pollo. Aquí le faltó un poquito. Así. Y ahora lo vamos a envolver. Y esta punta de acá, la más larga, se va a doblar así. Y los vamos a ir poniendo así. Y así vamos a ir con todos. Ahora vamos a poner otro. Miren la textura de la masa, así tiene que quedar. Vamos a ponerle el pollo. Vamos a hacer lo mismo. Tiene que quedar así para que se doble así y agarre más el tamal. Así. Y lo doblamos. Ahora, la segunda manera es con la mano.
Tiene que aplastarlas bien así. Y como les digo, es al gusto, si quieren delgadito o grueso. Ahora vamos a ponerle el pollo. Así, y ahora sí. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. Hay veces que venimos con una hoja muy pequeñita y las otras más grandes. Aquí tengo dos pequeñitas, les voy a mostrar cómo hacerlo en doble hoja para que se haga la hoja más grande. Vamos a hacer así. Ahora le voy a poner el pollo. Lo doblamos así. Listo. Me salieron una cantidad de 18, me sobró esto, pero voy a hacer una copa más de masa. Si ustedes quieren agregar una copa más para 2 pechugas, les va a salir perfecto. Ahora es tiempo de llevarlos a cocer. Es tiempo de moler la salsita para acompañar los tamales. Lo vamos a moler. Si ustedes les quieren poner un poquito más de agua, está bien. Yo le voy a poner un poquito de sal y con esa agua para mí está bien. Ahora sí, a molerlo. Yo aquí le agregué media copita de agua. Tiene que quedar así espesito. Lo vamos a vaciar aquí para que vean. Y ya está lista. Aquí ya tengo la vaporera calentando el agua. Tiene que estar a este ras del agua. Lo voy a enseñar, todavía no está muy caliente. Tiene que estar así. Le dejé una cuchara para que me dé señas cuando necesite más agua. Ahora lo vamos a tapar. Esta vaporera es especial para los tamales. Muchos lo han de conocer. Y le tengo la temperatura 9, que es alta. Por entre unos 5 a 8 minutos lo voy a dejar ahí. Y ya después le voy a bajar a temperatura mediana. Vamos a agregar los tamales. Antes de agregarlo le voy a poner unas hojitas alrededor. Así más o menos para que salga el vapor. Y vamos a poner los tamales, pero bien acomodaditos, que no se les caiga ninguno. Tienen que ir con esto para arriba, así. Y así hacemos con todos los tamales. Así están bien acomodaditos. Ahora los vamos a tapar. Bien tapaditos. Que no se les salga el vapor. Le vamos a poner aluminio. Y si es posible también una bolsa
ponemos una bolsa para que con el puro vapor se cuezan y regresamos en 1 hora y media, pero lo vamos a estar checando del agua. Listo. Ahora sí, ya están listos. Después de 1 hora 45 minutos a 2 horas estuvieron listos. Ya saqué uno, ya lo probé. Se llevó 10 copas de agua. Si ustedes ven que les hace falta, le agregan más. Pero ya con ese tiempo más que suficiente. Y ahora sí, así terminé. Aquí están los tamales de pollo. A mí me gusta con salsita, con cremita. Y ahora sí, a probar. Y nos vemos para la próxima receta. Bye.